Ok, bueno, pues bienvenidas. Me da mucho gusto abrir esta temática que para mí es muy bonita. La verdad es que es una temática que disfruto mucho abordar porque creo que hoy en día tenemos el reto como mujeres, como madres, para poder sobre todo para poder lidiar con estas circunstancias en las que de pronto nos vemos sumergidas las madres, en donde nos rebasa por completo la emocionalidad de nuestros hijos y despierta en nosotras una emocionalidad también que de pronto decimos ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué estoy haciendo estas cosas? Y que, o sea, auxilio, ¿no? No está mal hablar de esto, no está mal contarlo. Por todo lo contrario, creo que hemos sido a lo largo de la historia pues obligadas a aceptar un rol en donde la madre tiene que ser siempre buena, en donde no puede tener emociones oscuras y negativas hacia sus hijos, como quererlos regalar o irlos a dejar en algún lugar donde ya no generen tanta perturbación, tanto disturbio, ¿no? La realidad es que todos somos parte de esta experiencia que se llama ser humanos. Y lo que vamos descubriendo en este camino, pues es que tanto niñas como niños se vuelven adultos y no solo nos volvemos adultos, sino que además eh, pues extendemos nuestros patrones de comportamiento ante la frustración. La irritabilidad emocional es algo que surge en la etapa de la primera infancia, que es el primer septenio aproximadamente, y nos acompaña el resto de nuestra vida. Quizás ya no con las mismas pataletas, pero se queda en la forma en la que vamos transitando a la juventud, a la edad adulta y finalmente en la vejez. Entonces es trascendental entenderlo, es trascendental poderlo transformar, poderlo acompañar para madurarlo correctamente, ¿no? Entonces vamos a ir entendiendo eh, que estas cuestiones de las emociones, los niños, las niñas, los berrinches, pues se vuelven parte de la vida y sin embargo no tiene que ser una cuestión tan compleja como se puede llegar a volver. Y vamos a entender por qué hacemos estos berrinches, por qué tiene que ocurrir, ¿no? O sea, qué es realmente lo que está pasando cuando se presenta una reacción de este tipo en los niños, en las niñas. Y vamos a ir entendiendo a partir de cosas fundamentales y básicas que son, nosotros respondemos en nuestro comportamiento de acuerdo a la estructura de nuestro cerebro, ¿sí? Y aquí vamos a poder notar esto, ¿qué significa? Porque tenemos una corteza cerebral que pues está estructurada por razones de estudio de esta manera como la estamos viendo aquí graficada. Y esa corteza que vemos hasta aquí arriba en color naranja, pues es gracias a la cual nosotros podemos pensar. Pero no es todo lo que tenemos. Tenemos otras zonas que vamos a desglosar ahora para entender cuál es su participación en esta etapa de la irritabilidad, de los berrinches, de esa
reacción exacerbada emocional que no solo tienen los niños y las niñas, sino que también ocurre dentro del cerebro materno. Como bien dije, para fines de estudio, pues el cerebro se ha dividido en estas 4 partes, que es el cerebro reptiliano, que es el cerebro la parte del cerebro más primitiva, y que rige totalmente nuestros instintos y todas nuestras funciones automáticas, ¿no? Que son digestión, respiración, todos los sistemas, ¿sí? Luego, en orden de evolución, tenemos la parte más importante que nos va a ocupar en el tema del día de hoy, o de la noche de hoy, que es el cerebro emocional o el sistema límbico, y que precisamente está justo por encima de la parte más primitiva del cerebro y que queda por debajo de la corteza cerebral, que es el neocórtex. Y tenemos el lóbulo prefrontal o lóbulo frontal, ¿sí? Que es esta parte de aquí adelante, que es básicamente el director. Entonces, lo que vamos a entender el día de hoy es cómo funcionan estos dos, que sería la corteza cerebral, el neocórtex, y el sistema límbico, que sería el sistema emocional, porque todo el cerebro madura, no se desarrolla, madura de la parte más atrás hacia adelante, ¿sí? Es decir, a lo largo del desarrollo en la infancia vamos madurando y se va perfeccionando, se va especializando todo este sistema a través de qué? De las redes neuronales. Cualquier persona posiblemente ya a estas alturas entiende lo que es una neurona, pero lo que tenemos que entender de esto es que es esta estructura, esta red, este sistema de neuronas que se hablan entre sí a través de qué? Estos pequeños focos rojos que vemos aquí encendidos son esas uniones entre las neuronas y es básicamente si pudiéramos resumir el comportamiento humano, casi diríamos que son esos foquitos encendidos gracias a los cuales nosotros funcionamos como seres pensantes, como seres humanos, y que cualquier sistema, cualquier cerebro tiene esta estructura básicamente, pero en el caso del ser humano, este comportamiento cambia si estamos hablando del sistema límbico o si estamos hablando de la corteza cerebral. Es decir, cuando estamos experimentando un berrinche, estamos hablando de un proceso neurológico natural, ¿sí? En donde el cerebro no se va a comportar como si no estuviera pasando nada, no, sino que el sistema límbico, el cerebro emocional, va a tomar la batuta, va a tomar el timón y va a anular totalmente el comportamiento, la actividad en el neocórtex. ¿Eso qué significa? Que mientras está instalado el berrinche, no hay capacidad en el cerebro de ese niño de poder entablar un diálogo lógico, ¿sí? Recordemos que el lenguaje está, el funcionamiento a través del cual nosotros hablamos, pues está en la corteza cerebral. No por nada es que los seres humanos desarrollamos el lenguaje y el resto de los mamíferos no. Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando estamos sumamente alterados emocionalmente hablando, sobre todo en las etapas más primarias, que son los 2, 3, 4 años, difícilmente vamos a ganar terreno, nos va a costar mucho trabajo, vamos a tener que invertir mucha energía tratando de hacer razonar a una criatura que está en este estado,
¿sí? Es decir, todo su cerebro está totalmente activo en cuanto a lo que está sintiendo, a sus emociones. Frustración, ira, miedo, enojo, no importa cuál sea, ¿sí? El punto es que la capacidad lógica está castigada y no es el momento, no es el momento ni de abordar de forma verbal, ni de, tampoco podemos ahí entrar y detener este proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ocurrir, se tiene que desarrollar para que entonces se relaje esta estructura, ¿sí? Imagínense que durante un berrincho esto está totalmente encendido, así como todos estos foquitos, se enciende toda esa zona del cerebro y todo lo demás queda apagado, queda totalmente apagado. Entonces, hasta que la criatura tiene una descarga, hasta que termina de llorar, hasta que termina de gritar, de patalear, entonces disminuye la actividad, ¿sí? En el sistema, en esta zona, y empieza a haber, esto que vemos aquí, empieza a haber ya una posibilidad de actividad en el neocórtex, pero también depende mucho de qué ocurra en ese momento, porque puede ser que en lugar de seguir ese camino, pues se vuelva a encender, ¿no? Entonces, vamos a ir entendiendo, y por supuesto, ¿no? Que este proceso, a lo largo de los años, va perfeccionándose y permite un aprendizaje en la autorregulación de las emociones. ¿Y quién es el elemento más importante para esta autorregulación? El adulto, quien acompaña, ¿sí? Es la persona más importante para que la criatura pueda autorregularse y es trascendental y es fundamental esa presencia, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los factores que generan un berrinche de forma normal, ¿sí? En una rutina regular. Bueno, pues resulta que hay muchas circunstancias que pueden desencadenar y no siempre, la verdad es que no siempre es posible darse cuenta, ¿no? Es decir, muchas veces tenemos circunstancias por las cuales ignoramos, ¿no? Qué es lo que está sucediendo, como en el caso de ciertos trastornos que no han sido identificados, que no han sido diagnosticados y que pues van dando focos rojos estos comportamientos. Lo mismo cuando hay cierta no sé, un cuadro infeccioso que genera un malestar físico que tal vez no lo estamos viendo porque no hay fiebre, porque no hay una sintomatología específica, pero el niño no se siente bien, ¿no? Entonces, pues presenta toda esta actividad, esta irritabilidad, ¿no? Cosas más específicas, la memoria de algún trauma vivido, que lo vamos a ir viendo más adelante. La falta de energía vital también será trascendental. La falta de descanso, sobre todo, o cuando los chicos parece que duermen, pero en realidad no están descansando, pues va generando una... Y eso lo sabemos todas las madres, ¿no? Decimos, ya sé que no durmió bien y entonces va a estar así, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando decimos es que ya lleva muchos días así, ¿no? ¿Por qué no está descansando, ¿no? Eh, por supuesto que la falta de atención y sobre todo la falta de contacto físico, la falta de esa expresión del afecto, porque pues nosotros los adultos podemos abrir un diálogo, una conversación y decirle quizás a la pareja o a personas importantes de nuestra vida, oye, yo me siento así y así contigo, no sé, me falta, ¿no? Me falta cariño, me falta expresión, me falta un abrazo, un apapacho, un beso, pero los niños no tienen esa capacidad en esa etapa de llegar a esas conjeturas, como decir, me siento triste porque pues mi mamá ha estado muy ocupada o porque mi papá
pues le está llegando muy tarde de trabajar y no estoy jugando con él. No tienen esa capacidad, ¿sí? El cerebro no ha llegado a ese punto de madurez. Entonces, probablemente la falta de atención y de afecto sea uno de los factores más comunes, ¿no? Y que nos cuesta más trabajo poder asimilar porque decimos, es que pues no me puedo dividir en 25 partes, ¿no? Y trato de hacerlo mejor y sigue siendo insuficiente. Y por supuesto que es muy válido, ¿no? Pero aquí lo más importante es identificar cuáles son los factores. La inseguridad, los temores, siempre estarán presentes en los niños y vamos a ir atravesando por ciertas etapas en las que ellos se sentirán así y la forma de demostrarlo será a través de estos cuadros de llanto, estos cuadros de repente, quién sabe qué fue, pero se puso a gritar, se enojó y no se callaba, ¿no? La falta de contención es algo que cada vez se presenta más porque pues ya la forma en la que estamos viviendo hoy en día, como la tendencia que la sociedad va teniendo, pues ha ido haciendo que las rutinas ya no den espacio a tiempos de contención. La contención es ese momento en el que el niño o la niña necesita abiertamente desahogarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya todos los padres y madres tenemos ritmos de vida, pues que los niños no pueden mantener, no pueden ir a la par con nosotros y necesitan mucha contención. Y porque hay factores que han dejado una huella importante por la cual necesitan esa contención. Y como la palabra lo dice, necesitan ser contenidos mientras se están desbordando. Entonces, vamos a ir entendiendo por qué y qué se hace, ¿no? Y una de las cosas que también suelen suceder muchísimo es la falta de límite, perdón, la aplicación de límites, ya sea excesivos o en número de límites, o que son límites que ya no son adecuados a la edad o a la personalidad del niño o de la niña, según se trate. Muchas veces queremos aplicar los mismos límites que nos aplicaban a nosotros o los límites que pues consideramos que se tendrían que aplicar sin tener conciencia de la sensibilidad de nuestros hijos, sobre todo cuando tenemos más de uno. Eh, y sobre todo cuando no conocemos realmente cuáles son las etapas del neurodesarrollo, ¿no? Es decir, creemos que porque a un niño de 2 años le decimos no toques, no agarres, pues poco a poco lo tiene que ir entendiendo y quizás no entendemos nosotros, que es una edad de muchísima exploración, de muchísima curiosidad y que no importa si alguien le dice que no, todo a su cerebro le dice explora, conoce. Entonces, muchas veces es precisamente el tema de los límites lo que fomenta cada vez más frecuencia de rabietas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se presenta el berrinche? ¿Y qué es eso que puede incrementar, acrecentar, enchilar todavía más el caldo, ¿no? Bueno, pues lo sabemos de entrada, pero no porque lo sabemos no lo vamos a mencionar aquí. Por supuesto que gritar, elevar la voz, va a ser uno de los factores que más va a acrecentar, pero no va a ser el único. Es decir, va a ser una reacción automática cuando nosotras o nosotros como padres o madres ya hayamos entrado en nuestro propio berrinche, porque eso significa ya me enganché a su berrinche, ¿no? Entonces, ahí tenemos que empezar a generar un estado de observación de mí misma, de mí mismo, para entender si yo me estoy enganchando y le estoy poniendo más chile al caldo, ¿sí? Cosas que verdaderamente hay que tratar de evitar. Palabras o frases humillantes durante el berrinche, como el clásico de qué vergüenza, qué feo o fea te ves, de notar que nos genera mucha vergüenza lo que está haciendo.
por lo que la gente está viendo, por lo que la gente está oyendo. Estas heridas de humillación se quedan totalmente grabadas y no van a evitar, no van a frenar ni van a detener el berrinche, por todo lo contrario. Cuando un niño entra en un cuadro de irritación muy exacerbada, empieza a buscar el contacto físico. Es decir, empieza a querer agarrarse, se cuelga de la madre o del padre, se le cuelga de su pierna, le jala la ropa. Entonces, por lo general, el berrinche de la criatura pushea el botón de la madre o del padre que dice berrinche, de la madre o el padre, y los dos empiezan un berrinche. Entonces la madre le retira y la criatura se le agarra y la empuja más para allá y la criatura más grita, más chilla, más se le cuelga. Entonces, ahí, ¿quién tiene que entrar en un ejercicio de reconexión? Es el adulto. ¿Para qué? Para que solo haya un berrinche, ¿sí? El niño o la niña va a querer el contacto físico si ve que la madre o el padre le quieren alejar. Mientras vea que no se les acerca, probablemente no quiera ni que le toquen. Pero en el momento en el que vea que ya no le quieren hacer caso, que ya les lleva hasta acá, entonces ahí se va a poner frenético, frenética y no va a querer soltar, ¿sí? Otra cosa que suele pasar mucho es que es como decir, ¿dónde la pongo? ¿Dónde lo pongo mientras se le pasa? Y entonces lo meto y le cierro la puerta, ¿no? Ahí no le pusimos una cucharada de habanero, ahí le aventamos la botella, ¿no? Ignorar, por ejemplo, esto que hacemos muchas veces que vamos en el súper o en la plaza o que sé, donde hay mucha gente y no le podemos controlar, ¿no? Está gritando y entonces decimos, bueno, pues si no te callas me voy, ¿no? Entonces, eso también entra en la parte de ignorar. Eh, y es como la misma posición en la que no queremos que nos agarre. Sucede exactamente lo mismo, ¿no? O sea, dentro del berrinche hay cierta capacidad todavía en el niño y la niña de decir, mírame, no te vayas, quédate conmigo y haz lo que yo quiero. Por supuesto, ¿no? Está confrontándose a la frustración de lo que quiere. Entonces, realmente esto de notar como mamá o papá que no te soporto, que no te quiero, que te tengo que alejar de mí por lo que estás haciendo, acrecenta, ¿sí? Potencialmente la reacción. Ya cuando por ahí de los probablemente 3 o 4, ya la mamá o el papá empieza a sentir que ya entienden más, empieza el sermoneo durante el berrinche y tampoco funciona por lo mismo que hablamos, no hay una capacidad lógica, pensante, no hay diálogo, no hay lenguaje en ese momento, no hay. Por supuesto que sabe lo que significan las palabras, pero las evade totalmente, no me importa. Entonces, muchas veces también nos topamos con que hay personas que llegan y te quieres no sé qué y mira, quieres ven conmigo, te doy una paletita, no sé qué. No funciona. No funciona. De repente el niño se queda, ve algún distractor que como que le llama la atención, medio detiene el llanto, procesa, lo avienta por allá y sigue y luego más duro, ¿no? Luego por eso digo que lo acrecenta. Entonces, si esto le suena conocido, pues la realidad es que no importa que yo les esté diciendo que no funciona, yo sé que todos lo hemos hecho en algún momento y que definitivamente no nos va a ayudar, no va a ser algo que podamos modificar inmediatamente, pero con el paso de la práctica, con la repetición, con la autoobservación, nosotros logramos hacer cambios. Y cuando nosotros como padres, como madres, hacemos cambios, ellos cambian, ¿sí? Esto es como aventar una piedrita en el agua y observar cómo se van haciendo las ondas maravillosas, ¿sí?
Toma tiempo, no se hace de un martes para un jueves y mucho menos de un día para otro, pero vaya, si nosotros tenemos esta tendencia a no darnos por vencidos cuando queremos poner una empresa, cuando abrimos un proyecto, cuando tenemos que ahorrar dinero, cuando nos queremos ir de viaje, cuando queremos conseguir algo, tenemos que tener esa visión también con nuestros hijos y con nosotros, ¿no? De decir, sí lo voy a poder hacer, ¿no? O sea, verdaderamente yo he visto como muchos papás, muchas mamás, sobre todo las mamás, porque los papás, sobre todo los que son proveedores y siempre están trabajando y solo ven a los chicos 1 o 2 horas por la tarde, no tienen esta experiencia tan intensa. Esa la tenemos las madres, ¿no? Entonces, sí es posible. Yo he visto que hay mucha desesperación, muchísimo sufrimiento, muchísima sensación de que esto no era lo que yo quería, no era lo que yo pensé, lo quiero, la amo, pero no la soporto cuando se pone así. Normal, 100% normal, ¿no? Pero si vamos entendiendo esta etapa, si entendemos que estamos interactuando en nuestra irritabilidad con la de nuestros hijos, podemos desarticular ese engranaje. Podemos decir, ok, ¿cómo me separo de esta circunstancia? ¿Sí? Y eso requiere un, como una dedicación en mí y alejarme un poco, distanciarme un poco de tomármelo todo tan personal. Sobre todo evitar estos pensamientos en los que podemos caer de lo está haciendo para hacerme enojar, lo está haciendo a propósito, ¿no? Porque no, no, los hijos no son cerebros maquiavélicos. Tenemos que descartar todas estas teorías que se desarrollaron en la década de los 70 y probablemente en los 80 y quién sabe si también en los 90 de que los chicos nos quieren controlar, ¿no? Los chicos nos quieren con ellos, ¿sí? Quieren que estemos ahí con ellos las 24 horas del día y que cuando se aburran de nosotros, los dejemos en paz y que cuando ellos necesiten, estemos ahí con ellos, porque no tienen nada más. Nosotros somos su universo, nosotros somos el espacio en el que ellos respiran, en el que ellos se sienten seguros para conocer el mundo de allá afuera. Y nosotros somos ese punto de partida, ese referente, ese modelo que ellos por imitación pues van tomando como propio. Y llega un momento en el que ellos dicen, ya no me gusta como tú dices, ¿sí? Y la etapa de la rabieta es, me empiezo a quitar las formas de mi mamá, las formas de mi papá, las formas de la gente que me rodea. Incluso eso se repite cíclicamente hacia la adolescencia. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues estamos viendo claramente una intención de encontrarse a sí mismos, diciendo, no mamá, no papá, yo quiero pues, el pantalón rosa, yo quiero la paleta de uva, yo quiero subirme hasta no sé, quinto piso y ver si puedo lanzarme. Claro que nuestra responsabilidad es velar por la seguridad de nuestros hijos, pero si no conocemos la etapa en la que su cerebro se va desarrollando, cuáles son las cosas que en ese momento ya corresponde que experimenten, que he escuchado a papás diciendo que de ninguna manera pueden permitir que su hija de 4 años escoja lo que se va a poner porque no tiene la menor idea de lo que está haciendo y hace puras tonterías. No en esa versión la he escuchado más intensa, pero no, los niños y las niñas
saben lo que quieren, que probablemente no sean conscientes de que algunas de esas cosas que quieren atentan contra su seguridad, es diferente. Y yo no puedo ser permisiva en el sentido de que mi hijo o mi hija pueda romperse un hueso, descalabrarse, matarse, por supuesto que no. Pero hay límites en los que quizás soy yo quien está coartando su capacidad y su derecho a conocer sus propios gustos, a conocer sus propias capacidades, sus propias destrezas, ¿sí? Y quizás soy yo ese factor que le está estorbando y ya está muy irritada o irritado conmigo, ¿de acuerdo? Ahora, estos cambios a veces los hacemos y resulta que no está respondiendo, ¿no? O sea, decimos, es que yo ya no no sé, estoy respetando, ¿no?, todas las pautas y se sigue presentando un comportamiento notoriamente fuera de lo esperado, fuera de lo regular. Bueno, ¿qué sucede ahí? ¿Qué sucede cuando yo como mamá ya hice los cambios y yo observo, es decir, por ejemplo, ¿no? No, vamos a suponer, ¿no? ¿Qué es lo más clásico? Sale de la guardería o sale del kinder, le recojo y a los 5 minutos va a haber una rabieta, ¿no? Va a haber una rabieta. Esas circunstancias están por lo general asociadas, no responde a un solo factor, no es como que, a ver, dame la causa, ¿no? ¿Cuál es la suma de factores que están promoviendo que no haya una estabilidad emocional? ¿No? O sea, yo puedo entender que va a ser berrinche cuando ya tiene sueño, que va a ser berrinche cuando no le dejo comer el dulce. Bueno, ya me la sé, ¿no? No me toma por sorpresa y ya lo aprendí a manejar, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando de la nada, ¿sí? En cosas en donde yo ni he dicho, ni he abierto la boca o qué sé yo, y se presentan estos cuadros? Bueno, pues resulta que hay una historia que tenemos que conocer que ha determinado la personalidad de nuestros hijos, ¿sí? Para quienes ya han estado conmigo, pues hemos hablado mucho de esta historia, ¿sí? De nuestros hijos y de nuestra propia, en donde no podemos retirar ni quitar la importancia que tiene, ¿sí? La historia de cualquier ser humano, hoy se le llama proyecto sentido, no sé por qué, pero la historia de cualquier ser humano tiene 3 pilares fundamentales. La gestación, en donde no podemos separar la concepción, ¿sí? El segundo pilar es el nacimiento, es decir, cómo nacemos, qué pasó cuando nacemos o qué pasa cuando nacemos. Y la tercera, que es la crianza de los primeros 6 años de vida. En este caso, la crianza, yo diría que vamos a abordar el primer año de vida, ¿sí? Porque estamos hablando de niños que todavía están dentro del primer septenio. Entonces, hablando de el desarrollo emocional que van a ir teniendo nuestros hijos, hay memorias de estos 3 eventos y que de forma reforzada uno acrecenta o mejora lo que sucedió en el anterior. Es decir, en la crianza se va a robustecer o a sanar probablemente hasta cierta medida lo que haya ocurrido en el nacimiento. En el nacimiento se podrá reforzar o simplemente mantener estable lo que haya sucedido durante la gestación. Pero la mayoría de los seres humanos tenemos memorias de dolor, memorias traumáticas, con magnitudes distintas. No todas las personas han tenido experiencias demasiado fuertes en alguno de estas 3 etapas, pero hay quienes sí.
¿Qué sería algo que tendríamos que considerar como una herida en el desarrollo emocional? Circunstancias durante la gestación que hayamos vivido como mamás, mientras estuvimos embarazadas de nuestra hija o nuestro hijo, accidentes de coche, pérdidas de familiares, pérdidas, me refiero a la muerte de personas allegadas, los abuelos a los que pues, quizás estábamos muy apegadas, eh, no sé, probablemente familiares como hermanos, padres, madres. Son eventos totalmente traumáticos que impactan de forma muy fuerte a nuestros hijos mientras están en el vientre. Esas cosas no se pueden evitar, es decir, ya son parte de la historia que nos toca venir a vivir y es importante entender que se deben de sanar si queremos que el desarrollo emocional de nuestros hijos pueda darles a ellos el fundamento para tener una personalidad como adultos sana, ¿de acuerdo? El nacimiento es una etapa sumamente importante para la psique humana. Si nacimos por cesárea, si nacimos o si nacieron por parto natural, si fuimos inducidas o no, si estuvo papá o no, si me sentí sola o estuve acompañada, si tuve alguna complicación, ¿no? Si hubo falta de oxígeno, si hubo que intervenir de emergencia, etcétera, ¿sí? Y la crianza la abordamos desde el momento en el que ya estamos en esa interacción con nuestro bebé, si hubo lactancia materna, si hubo depresión postparto, si me separé en alguna de estas tres etapas o durante el embarazo o durante el posparto, si tenía yo problemas con mi esposo, con mi pareja, si me peleaba con mi mamá, si me dejaron de apoyar mis papás, si era un embarazo en un momento de mi vida en el que yo no lo tenía planeado y me desbordó, me tomó por mucha sorpresa, no estaba segura, etcétera. ¿Sí? Todas esas circunstancias generan, se llaman núcleos neurológicos, que son memorias de dolor, y que se alojan en la psique, en el subconsciente, y que se pueden ir detonando de acuerdo a lo que vaya sucediendo durante la infancia. Dependiendo, por ejemplo, del tipo de maestras o maestros que hay en la escuelita, dependiendo de cómo sean los familiares, dependiendo de si hay la posibilidad de estar con mi mamá la mayor parte del tiempo, si mi mamá trabaja demasiadas horas, si mi mamá está contenta o está preocupada o está triste. Todas esas cosas son factores de gran influencia en el estado nervioso, en el estado emocional, en el estado anímico de toda niña y de todo niño. No hay posibilidades de que lo evitemos, no existe nada que haga que nosotros podamos aislar a nuestros hijos o nuestras hijas de circunstancias que se presentan y sacuden esa estabilidad, sobre todo a nivel materno. Eh, y también llegan momentos en los que tenemos que aceptar que así ha sucedido y en lugar de sentir el peso y la carga de la culpa, de yo quería tener un parto y me hicieron cesárea y se pasó 8 horas en cunero, porque estos son factores que también generan cuadros de rabietas, de berrinches muy difíciles muchas veces de manejar, etcétera, y decir, bueno, pues así sucedió, ¿no? Ya está, ya pasó, pero ¿qué se hace? ¿No? Ese es el punto más importante y es en donde como terapeuta considero que es como nos debemos enfocar. Las madres necesitamos sanar todos nuestros duelos, de todas las expectativas que teníamos, de todo lo que deseábamos que ocurriera, ¿no? Y es así como entonces podemos hablar
cuáles son las alternativas que tenemos para disminuir estos cuadros emocionales, para fomentar una mayor estabilidad emocional en nuestros peques, ¿no? Entonces, hay que hablar de tres aspectos fundamentales. El primero sería sanar yo como mamá, ¿no? Pues mi patrón, mi formato de corrección, eh, cuál es la circunstancia en la que yo me encuentro con respecto a mi niña o a mi niño, en cuanto a cuánto tiempo paso con ella, con él, cuánto contacto físico, cuánta presencia mental y emocional puedo tener cuando estoy con ella o con él, porque no es verdad lo de los 20 minutos de calidad, no es cierto. Fue algo que se manejó y hoy se ha observado que no es suficiente. Los niños, como dije en las diapositivas anteriores, los niños, las niñas necesitan un contacto pues más extendido con la mamá sobre todo, y eventualmente empiezan a necesitar la presencia paterna, no nada más la figura ahí, ¿no? Que entra y sale de la casa, sino que ese contacto, esa energía, ese calor, esa sonrisa, ese sonido de la voz, ese estoy aquí contigo, te veo, te, te toco, te abrazo, te beso, te miro, ¿no? Miro tu existencia, miro tu crecimiento, me río contigo, me duermo contigo. Esas son las cosas que verdaderamente alimentan al corazón de todos los niños y las niñas y que les permiten tener una estabilidad verdadera, ¿sí? Eh, y ese trabajo es rudo. Ese trabajo no, vaya, a los que se nos ocurrió ser padres y madres, no la tenemos fácil, ¿no? Nada fácil. Aquí nadie puede levantar la mano y decir, a mí me fue súper bien, súper relajado. Siempre hay circunstancias, pero podemos ahondar en cómo sanarlas, ¿no? Aprender a acompañar a nuestros hijos es aprender a dejarlos ser libres. Nuestro papel, el límite es para eh, resguardar su seguridad, para resguardar su desarrollo, ¿no? Que se alimenten bien, que coman, que su aprendizaje, y no estoy hablando de aprender a leer y escribir antes de los 6 años, estoy hablando de su aprendizaje a través del cuerpo, aprender a moverse, aprender a correr, aprender a saltar, aprender a tocar, a sentir el mundo a través de las texturas, los olores, los colores, los sonidos. Eh, los niños no tienen responsabilidades antes de los 6 años más que explorar lo que significa vivir. Y a veces nos enfrentamos a estas circunstancias de que queremos meterlos dentro de estos cajones llamados, tienes que recoger tus juguetes y tienes que comerte toda la comida y tienes que. Y los chicos empiezan a decir, qué fea es la vida, ¿no? O sea, así no me gustó, así yo no quiero, y se enojan, como lo hemos hecho todos los adultos de este planeta. El enojo es una reacción a decir, no me estás dejando hacer lo que yo quiero hacer y te lo exijo a través del berrinche, ¿no? Y nosotros como papás y mamás tenemos que aprender a discernir entre si lo que estoy exigiendo y que está generando una reacción de rechazo clara, notoria, se justifica, o si es mi propio berrinche, o si es mi propio capricho, o si es mi cansancio, o si es mi soledad, o si es mi angustia, o si es mi estrés, lo que está hablando. Y cuando nosotras nos detenemos, yo soy madre de 3 y verdaderamente creo que no hay posibilidades de decir que las madres no tenemos cansancio, sea de 1, de 2, de 3 y peor cada vez más. Mientras más se suman es peor, ¿no? Entonces, el acompañamiento es un arte, ni siquiera es algo eh, que se nos puede exigir. El acompañamiento es porque disfruto estar con él, con ella.
es porque quiero que aprenda a hacerlo por ella misma o por él mismo, no a mi manera, ¿no? Yo le puedo enseñar mi estructura, ¿no? Y bueno, yo aprendí a doblar la ropa así, yo aprendí a comer así, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que tenemos a la criatura de 6 años que quiere seguir comiendo con los dedos y nosotras nos ponemos histéricas. No va a comer el resto de su vida con los dedos, no. No se va a orinar el resto de la vida por toda la casa, ¿no? No va a embarrar las paredes el resto de su vida. Está explorando. Pero yo tengo que aprender a discernir entre si soy yo quien no sabe acompañar, porque a mí no me enseñaron esa parte, a mí me exigieron y yo fui obediente. Y la pregunta es, ¿yo qué quiero hacer con mi hijo? ¿Yo qué quiero hacer con mi hija? La pregunta más básica es, ¿yo quiero que sea feliz? Sí, pero ¿cómo? ¿No? Y eso es algo que tenemos que deconstruir porque nuestros formatos de crianza fueron impositivos y fueron, es algo que se le llama condicionamiento, y hoy estamos fomentando en la crianza el acompañamiento. El acompañamiento es otra cosa totalmente a lo que nosotros experimentamos, a menos que hayan sido hijos de María Montessori o una cosa así, ¿no? Y bueno, sanar, como tercer punto, sanar los eventos traumáticos de la etapa primal, porque estos eventos traumáticos son a los que me refería con los tres pilares en el desarrollo emocional, que sería si hay circunstancias, hay heridas profundas, hay traumas asociados a la gestación o al nacimiento o a los primeros meses de vida, ¿sí? Ahí sí tenemos que entrar en hablar de buscar alternativas para sanar. Tenemos siempre, va a haber apoyos complementarios a estos tres bloques que serían para mí los más fundamentales en todo lo que he estudiado y experimentado a nivel personal y como terapeuta y demás, con niños, con mamás. Creo que son estos tres bloques los más importantes y tendremos apoyos complementarios que voy a abordar ahora, ¿no? A nivel terapéutico, yo podría decir que hoy ya contamos con aspectos mucho más importantes que hace décadas no, que ni siquiera eran aceptados, que todo recaía en una categoría de diabólico quizás, o de prohibido, o de tontería, ¿no? Y que hoy se vuelven alternativas de gran valor, alternativas que nos permiten considerar realmente la posibilidad de restaurar, de recodificar esas memorias, de reescribir en nosotras mismas como mamás, pues todos esos patrones que tenemos activos que luego no nos dejan, ¿no? Que nos bloquean tanto en la intención de acompañar a nuestros niños, ya con nuestras niñas, de decir, yo ya no quiero repetir lo que hicieron mis padres conmigo, no la pasé bien. Y esa sería la pregunta yo, número uno, que diría, nos la tenemos que hacer. ¿Tú te la pasaste bien? O sea, tu infancia es algo que vale la pena recordar, porque la infancia tiene que ser algo que valga la pena recordar si queremos hablar de adultos felices, de adultos exitosos. No estoy hablando del dinero, estoy hablando de éxito en su vida, de consolidar aquellas cosas que verdaderamente quieren vivir, ¿sí? De adultos que no viven esclavizados a circunstancias que no pueden evitar y que les generan tanta decaída o tanto desánimo, ¿no? O sea, estamos hablando de el propósito y el enfoque es la felicidad, es la realización, es la salud mental, es la salud física, la salud de mi mente, la salud de mi corazón, la salud de mi cuerpo. Y si yo quiero esa salud, no me puedo quedar con lo que ha habido décadas atrás. De verdad, no ha rescatado a nadie. Entonces, las alternativas de las que vamos a hablar hoy tienen que ver con todo lo que hoy ya afortunadamente se ha abierto como algo propositivo, como algo
verdadero, como algo que está lejos de las falacias y de las y de los de creer que esto es cuestión de gente que no piensa, ¿no? A nivel energético, nosotros podemos abordar desde muchos lugares cómo vamos a restaurar ese pasado, tanto nuestro como de nuestros niños, si es el caso. Y ahí va desde la terapia energética, eh, que esa se trabaja en consultorio, ¿no? Y no me voy a enfocar en esa el día de hoy, sin embargo está ahí y es una opción. Es una terapia basada en el trabajo con los chicos. Ellos están ocupados divirtiéndose, jugando, mientras ocurre una terapia basada en el apoyo de cristales de cuarzo, etcétera, ¿no? Hoy me gustaría enfocarme en este aspecto que ya podemos hacer quizás más desde casa, ¿no? Que es el trabajo con frecuencias de luz, con decretos, con la capacidad que nosotras tenemos como mujeres, que es importante entender que como mujeres tenemos una mayor sensibilidad y un mayor desarrollo de muchos de estos atributos, de muchas facultades. Muchas mujeres son mujeres psíquicas sin saberlo, y cuando hacemos la pregunta de, oye, cuando tú eras niña, no, pues sí, yo veía cosas, pero pues a mí me decían que no dijera mentiras o me regañaban y pues no, mejor dije nada y ahorita ya no me acuerdo, ni sé nada, ni siento nada. Bueno, eso se llaman bloqueos, ¿no? Pero hay muchas alternativas. Una de ellas es el trabajo con ángeles, que son frecuencias de energía, son conciencias eh, que siempre están ahí. A todos nos corresponden guardianes, ángeles guardianes, pero el trabajo con ángeles no se queda nada más ahí, ¿no? Y se puede abordar de formas muy hermosas, muy bonitas en la experiencia, y se va notando como el cambio en lo que yo digo, en lo que yo siento a la hora de, ¿no? El trabajo con los decretos es un trabajo que requiere de una estructuración de aquello que quiero consolidar, conectado a lo que yo tengo como intención, conectado a mi corazón, conectado a mi deseo más profundo de qué es lo que quiero sanar, ¿no? La visualización es un proceso que tenemos todos los seres humanos. La gente que tiene un chorro de millones allá se han visualizado con toda su intención y lo han materializado perfectamente. Lástima que no a todos nos guste tanto el dinero, pero la visualización se puede llevar en muchos sentidos a lograr conectar con esa naturaleza que tenemos, y esa naturaleza va en cuanto a la naturaleza del campo energético, porque no podemos considerar que somos únicamente un cuerpo físico. Ya estamos afortunadamente evolucionando hacia el terreno de mayor conciencia, y no porque durante muchísimo tiempo la gente no veía, no percibía nada por tanto bloqueo que había de acuerdo a lo que se iba viviendo. No quiere decir que las personas que sí lo podemos ver o sentir estemos locas, ¿no? Y todos los niños y todas las niñas ven y sienten cosas que la mayoría de los adultos no. Entonces, utilizar la herramienta de la visualización es reconectar con una capacidad que tenemos en el lóbulo prefrontal, precisamente, una capacidad que tenemos entre la glándula pituitaria, la glándula hipófisis, nuestra coronilla, ¿sí? Y desde el amor materno, nosotras podemos empezar a conectar con todo un campo de información vinculado a nuestros hijos, a nuestras hijas, vinculado a esas etapas en el tiempo, del presente, del pasado, del futuro,
Y podemos empezar a, corregir, y no voy a hacer técnica, a corregir aquello que sucedió para generar otra sensación, otra energía en nosotras y en nuestros hijos, ¿sí? Y otra cosa que es fantástica, nada más que no es tan sencillo para todas las mamás de trabajar, es el masaje. Puede ser desde la reflexología en los pies, también hay reflexología de manos, también hay reflexología de cara, ¿no? Y no tenemos que estudiar el manual de reflexología, es dar un masaje de manos, dar un masaje de pies, dar un masaje de carita o de cabeza a nuestros niños, y empieza a haber un proceso de restauración integral cuando lo vamos trabajando con cierta frecuencia, ¿no? Ahora, a nivel de ya lo que serían apoyos más físicos, yo abordaría el tema de las esencias y de la herbolaria como uno de los apoyos más sencillos, porque ahí no tenemos que hacer ningún esfuerzo ni nada. Y nos acompañan mucho en los procesos de restabilización emocional y mental en los niños y en las niñas. Ahora, estos apoyos son o van en el sentido de lo que quizás algunas de ustedes ya conozcan, que son las esencias florales, los baños herbales, los aceites esenciales, ¿no? Las esencias florales, por lo general, tienen un proceso un poquito más lento. Los baños herbales son como más para ciertos momentos, pero no quiere decir que no los podamos trabajar de forma rutinaria, ¿no? Por lo general lo que trabajan de la misma manera es en relajar el sistema nervioso, es en equilibrar el cuerpo, la mente, las emociones, conforme lo vamos acercando al cuerpo, ¿sí? Eh, Principalmente los aceites esenciales tienen la bondad de mejorar la salud en forma generalizada, dependiendo de las propiedades de las que hablemos de acuerdo a las plantas de las que estemos hablando, ¿no? Eh, pero en conjunto, ¿sí? Todo lo que sea herbolaria, todo lo que sea aceite esencial, todo lo que sea el extracto de las flores, nos aporta muchísimo en términos de calmar, ¿no? De estabilizar ese campo emocional en los chicos y en las chicas. En cuanto a las esencias florales, yo nada más aquí quiero presentar las que existen hasta ahora y que les pueden ser de muchísimo apoyo, a diferencia de los aceites esenciales, que no es tan sencillo que los niños las tomen. Las esencias florales no solamente se pueden aplicar de forma externa, sino que también se pueden dar a tomar porque el método de extracción es muy sencillo y tiene un margen de seguridad muy, muy amplio porque son microdosis las que se manejan, ¿no? Por supuesto que ya de manera específica, pues depende mucho del para qué tipo de niño es, qué tipo de niña es, y por lo general se puede hacer de forma personalizada. Y existen desde las flores de Bach, que son eh, las más conocidas y son esencias que eh, pueden ya encontrar en marcas mucho más viables económicamente hablando, como las flores estas que vende la marca Blend, que es este frasquito que está aquí. Y las demás que son menos conocidas, que ya son de la zona de Europa, pegado al mar Mediterráneo, por eso estas se llaman más flores del Mediterráneo, y de la misma zona otra marca que son las flores del alma. Todas proporcionan eh, como apoyo, ¿sí? No es como medio para sanar, ¿no? Ahora, en cuanto a los baños herbales, que quizás algunas de ustedes ya están más familiarizados con ellas
o familiarizadas con ellos, pues tenemos plantas que son muy buenas en el caso de los niños. Y esto hacerlo esporádicamente, pues es bueno, pero es mucho mejor cuando lo trabajamos con mayor frecuencia, que estamos hablando del romero, estamos hablando de la albahaca. La ruda es el caso de circunstancias en donde hay muchísima ira acumulada eh, y sobre todo, no solo en los chicos, sino en nosotras, ¿no? Ya de muchísimo estrés. La manzanilla, la naranja son probablemente de las más nobles, las más suavecitas, las más apapachadoras. La menta tomada es fantástica. Las demás en infusión, ponemos la plantita, 100 gramos de planta, en 1 a 2 litros de agua a punto de hervir, la sumergemos ya con el fuego apagado, la dejamos tapada y eso lo diluimos con agua fría para aplicarlo calientito. Y eso va calmando de forma muy eficiente cuando lo hacemos con cierta disciplina, por ejemplo, no sé, todos los domingos, empieza a trabajar muy bonito con este cuadro emocional, ¿no? Los aceites esenciales. Bueno, pues en el caso de los aceites esenciales, depende de las marcas. Yo aquí les puse las más, son muy caros, por supuesto que sí. O sea, si comparamos, estamos hablando, a diferencia de las flores de Bach, que son muy caras, no el caso de la marca que les puse, que es Blend. Las flores de Bach normalmente suelen ser bastante costosas y asimismo los aceites esenciales de los que les voy a hablar. Ahora, ¿por qué son los más recomendables? Pues son los más recomendables porque tienen métodos de extracción garantizados, extracción en frío, son métodos bastante seguros y la única marca, no estoy muy segura de estas dos, pero la única marca en la que sí se pueden consumir, y eso lo hablo más para el tema materno, no tanto por los niños porque saben muy mal y no es el caso, pero los que se pueden consumir son los de doTERRA. Entonces, bueno, doTERRA tiene una gran variedad de mezclas, ¿sí? Que ayudan muchísimo. Por ejemplo, una que les recomiendo muchísimo, y no viene al caso, pero se la súper recomiendo para fortalecer el sistema inmunológico, es este que dice Ongar. Pero doTERRA ofrece muchas mezclas, tiene una variedad de mezclas para niños en rolón, que es fantástico. La otra marca es Young Living. Esta me parece que, esta es más no me acuerdo si es francesa, yo no le estoy haciendo promoción a nadie, estoy simplemente haciendo recomendaciones, pero es una muy buena marca, también las tres son igual de caras. Y Just, que es una de las marcas que no tiene tantas mezclas, pero la verdad es que cualquiera de las tres sería muy recomendable, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los aceites que podríamos considerar para niños, para niñas? Estos que estamos aquí viendo, ¿no? Lavanda, melisa, vetiver, sándalo, bergamota, romero, nerolí, manzanilla, mejorana. Tienen costos diferentes. La lavanda no es tan costosa, por ejemplo, es quizás de las más baratas, pero en sí yo les recomiendo que se vayan haciendo de sus aceites esenciales en casa, no solamente para cuestiones emocionales, como les dije, para fortalecer sistema inmunológico, para fortalecer aparato respiratorio. La verdad es que son apoyos magníficos cuando tenemos niños, magníficos, ¿no? Yo no los conocía y la verdad es que sí, hay que hacer un esfuerzo para invertir. No es sencillo, pero poco a poco podemos irnos haciendo de algún stock básico, porque nos evitan muchas veces llegar a consultorio médico, ¿no? Y que con niños
sobre todo porque la parte emocional pues deprime mucho el sistema inmunológico, irrita demasiado el sistema nervioso y constantemente hay una baja de defensas y constantemente estamos con temas de consulta, ¿no? Entonces, creo que es una de las herramientas que yo más recomiendo con niños pequeños, ¿no? Ahora, las formas de usarlos, pues yo lo que más aconsejo en el caso de niños chicos, menores de 4 años, pues es que sea tópico y que lo pongamos para inhalar, o sea, en difusor, pero tópico para masajitos o para aplicarlo es creo lo mejor en el caso de los pequeños, ¿no? Ya para el caso de nosotras, para calmarnos también, pues ahí sí ya yo recomiendo en cuadros muy intensos, donde ya estamos muy desbordadas, en donde ya traemos el burnout, ¿no? El famoso burnout, ya tenemos el cortisol reventándonos el cerebro, ¿no? El cortisol es esa hormona del estrés que no para de gotear en el sistema y que nos mantiene así como muy locas, muy reactivas, muy iracundas, muy explosivas. Yo ahí sí ya recomiendo, por ejemplo, de base tomar, ¿no? Unas 3 gotas al día de lavanda, que puede ser sublingual para la que tenga buena lengua y para la que no, pues que se la tome con agua. La bergamota es fantástica, pero es cara. La manzanilla muy buena también, la mejorana, el sándalo, ¿no? Y hay muchas mezclas más con las diferentes marcas. Por ejemplo, esta que está aquí de doTERRA, que es Balance, es una muy buena mezcla. Tiene varias plantas que ayudan mucho. Obviamente uno se lo tiene que ir aplicando de 2 a 3 veces al día para que vaya trabajando. Y no es todo lo que hay que hacer, por supuesto. Repito, estos son apoyos, ¿no? Pero de verdad yo les recomiendo muchísimo, muchísimo que se vayan haciendo de aceites esenciales. Les van a apoyar muchísimo. Ahora, les quiero poner aquí, nada más para las que que puedan irlo considerando. Hay una mezcla muy buena para crisis intensas de berrinches así tamaño omega, que es, en el caso de doTERRA, es esta mezcla Balance que está aquí, junto con bergamota, ¿sí? Cuando tenemos niños excesivamente desbordados, aplicarla de 4 a 6 veces al día no tiene ningún problema y empieza a bajar la irritación de todo el sistema nervioso, mientras nosotras también vamos trabajando en cómo ir generando la contención. Otra mezcla fabulosa que se puede trabajar de día y de noche es naranja, cedro y casia. Eso, por ejemplo, en el caso de los niños, las zonas más importantes de aplicación pueden ser pies, nuca, pecho. Y en ocasiones cuando los niños no se quejan mucho del olor, lo podemos aplicar detrás de las orejas, que es donde la piel es muy delgada y es de rápida absorción. Esta mezcla se les recomiendo mucho. El geranio, por ejemplo, en la mañana y en la noche puede ser un tratamiento que se va llevando y va generando su trabajo en el sistema nervioso para desinflamarlo, para enfriar el sistema nervioso y bajar esa irritación, ¿no? Todos los aceites esenciales. En el caso de los niños, es muchísimo mejor aplicarlos diluidos en aceites vegetales, que son el vehículo a través del cual la piel va a absorber el aceite esencial. Estos aceites vegetales son, por lo general, aceite de coco, los recomendados. El aceite de coco, lo no le puse aquí entre comillas o marcado, pero el aceite de coco es mejor que sea fraccionado y solo doTERRA lo vende fraccionado, porque el aceite de coco expuesto al sol mancha, ¿no? Pero todos los demás no, o sea, almendras dulces, jojoba, aceite de aguacate, de uva, eh, no del que puedan encontrar más económico porque tienen que conocer el olor del aceite. No deben ser aceites, por ejemplo, yo usé mucho tiempo aceite de oliva, ¿no?
Y el aceite de oliva es muy grueso a la hora de aplicar, es muy grasoso, y sí de repente como que molesta, ¿no? Los otros son mucho más ligeros, no son tan gruesos, no son tan espesos, y es mejor que huelan muy poquito. El aceite de oliva huele muy amargo, en cambio estos no. Y no les recomiendo marcas, por ejemplo, venden un aceite de almendras dulces en farmacia que huele a rayos. No hagan eso. Yo lo hice una vez y mis hijos casi me escupen. Entonces, no, hay que conseguir aceites que huelan muy poquito y que no sean muy gruesos, ¿no? Y por lo general yo les recomiendo que se hagan un frasquito con unos 10 a 15 mililitros del aceite vegetal y le agregan las gotas de aceite esencial, que por lo general pues no deben exceder para esta cantidad de aceite vehículo no debe exceder de 5 o 6 gotas, a lo mucho 10 gotas de aceite esencial, ¿de acuerdo? Ahora, hay otra mezcla que ya no es para casos de crisis, sino ya es una mezcla para tranquilizar y que de hecho tiene bondades fabulosas para niños que presentan cuadros de hiperactividad o con ciertos trastornos como el TDA, temas de estrés, ansiedad, miedo, ayudan a ir, y repito, son apoyos, ayudan a ir disminuyendo la intensidad de estas emociones, o niños que presentan desórdenes de comportamiento, desórdenes neurológicos o desórdenes cognitivos. La mezcla es una mezcla de varios aceites. Estamos hablando de salvia, vetiver, incienso, mejorana, juniper berry o juniper berry y ylang ylang. Y si se fijan, son bien poquitas gotas, si acaso, del incienso y de la mejorana, eh, bueno, del vetiver, pero la verdad es que no se necesita demasiado. Aquí sí sumamos, aquí sí ya yo les recomendaría que fueran 15 mililitros, porque ya estamos sumando, aquí tenemos 15, 21 gotas, ¿no? Entonces ahí sí mejor que le pongamos los 15 mililitros de aceite vehículo y eso tenerlo en casa, ¿no? Para cuando soñó feo, para cuando se puso mal por temas de la escuela, o simplemente se lo voy aplicando para antes de dormir, ¿no? Oye, Anabel, es que sabes que no, todavía no puedo comprar toda esa cantidad de aceites. Bueno, entonces cómprense cualquiera de los que les sean más viables, ¿no? Cualquiera de estos, y se lo van aplicando en los pies, en el pecho. A veces es muy bueno aplicar a lo largo de la columna vertebral, en el centro de la espalda, una pasadita bien absorbido, listo. Si ustedes empiezan a apoyarse en esto, chicas, van a empezar a notar otra cosa. Sobre todo esto se ve mucho más en niños pequeños, ¿no? Ya en niños que pasan de los 6 años, ahí sí ya hay más factores. Y bueno, pues yo quisiera cerrar esta plática antes de pasar a las dudas con una invitación a un tallercito que tengo muchas ganas de abrir para trabajar con ángeles, para las que resuenen en esas cuestiones. Es un taller que vamos a trabajar con quienes tenemos temas importantes, de decir, oye, es que fíjate que cuando yo estaba embarazada, tuve un accidente de carro, me asusté muchísimo, o no sé, se murió fulanito, o me peleé con mi marido feo, casi nos separamos, o cuando, no sé, yo tuve depresión postparto, no pude ver a mi bebé, no lo pude amamantar, etcétera, ¿no? Cosas que ustedes sientan que verdaderamente ha sido relevante, es lo que vamos a trabajar para poder sanar y abrir un espacio para poder sanar estas memorias tanto en nosotras como en nuestros niños o niñas, ¿no? Es un taller propuesto para trabajar 2 horitas, porque nos vamos a enfocar directo en el proceso, en el método para trabajar con esto. Vamos a abrir el contexto a nivel individual, como decir, ok, ¿cuál es la circunstancia? ¿Cómo conectar con ella? ¿Cómo abrir ese canal de conexión con esa circunstancia? Y entonces enfocarnos totalmente en el método para conectar y cómo se trabaja con los ángeles y con las frecuencias de luz, ¿no?
La propuesta, en el caso de que se arme algún grupito, es para abrirla la semana entrante, para las que puedan en horarios en los que los niños están en la escuela. Si hay alguna que no pueda en ese horario y nos podemos adecuar, pues nos ponemos de acuerdo, ¿no? Pero bueno, esta es la propuesta. Y yo ahora lo que quisiera hacer es abrir si tienen alguna duda, alguna pregunta, eh, ya de tipo más como sobre el contenido que vimos o si tienen alguna duda.